El tema, hermanos, que a tu hermano le corresponde en esta tarde es el tema de el matrimonio, pecados y hábitos que lo desintegran. Nuestro tema, hermano, no es un tema donde vamos a oír muchos amenes, muchos gloria a Dios, muchos gloria a Cristo, porque, hermano, es un tema que dentro de la enseñanza y la sana doctrina apostólica que Dios le revela a sus siervos, nos va a ayudar en nuestro transitar día a día para que el hombre, la mujer, el hijo y la hija vivamos siempre felices, sirviendo a nuestro Dios con alegría todos los días de nuestra vida. Para ello, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, para la honra y la gloria del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, sea para la honra y la gloria del Señor. Tomen sus lugares, mis hermanos, un momento, en el nombre del Señor. Para, hermanos, iniciar nuestra plática, es necesario plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es qué, hermano? ¿Qué es el matrimonio? Y podemos decir, porque en esto ya hemos sido instruidos, hemos sido enseñados. Esto solamente es una recordación de lo que ya se nos ha dicho anteriormente. El matrimonio es una institución divina. El matrimonio ha sido establecido por Dios desde el principio. Si entendemos esto plenamente, ¿qué es y quién instituyó el matrimonio? Será muy fácil para los matrimonios de nuestra iglesia cumplir con el propósito de Dios. Otra vez. ¿En quién tiene su origen el matrimonio? ¿En el mismo Dios? Fue su absoluta y plena voluntad quien formó la primera pareja. ¿Qué hizo Dios? Formó la primera pareja. Porque cuando Dios hizo al hombre, y el hombre andaba caminando en el huerto de Adán, el huerto del Edén, ¿qué vio Dios en el hombre? Desde el principio, ¿qué vio Dios en el hombre? No es bueno. ¿Qué dijo el Espíritu de Dios? Aquí no interviene nadie, no había hombres, no había estudiosos, no había gente preparada. Dios había formado al primer hombre sobre la faz de la tierra. Y cuando lo forma y lo pone en el huerto de Adán y disfruta el hombre de todas las cosas creadas por Dios, andaba entre los animales, andaba entre los árboles frutales, andaba, hermanos, entre el césped, andaba, hermanos, entre los arroyos. ¿Y qué vio Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, le haré una compañera. Unir dos cuerpos en uno para nunca desunirse. Fue obra del Creador. ¿Fue qué, hermano? Fue obra del Creador.
Esta unión es el matrimonio el cual debe de permanecer de acuerdo a este propósito original. Es la única unión que encontramos en la Sagrada Escritura. Dios no hizo más personas, Dios no hizo más parejas, Dios no hizo más uniones, más que la unión de quién y de quién, hermano, de un hombre y de la mujer. Muy bien. Y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. ¿Qué va a hacer esa unión que Dios hizo desde un principio? Una sola carne. Así es que cuando el hombre busca a la mujer o a su mujer, a la que quiere como su compañera de toda la vida, el hombre la busca. ¿Sí, hermano? El hombre la escoge. El hombre la selecciona. Tiene un tiempo, hermanos, el cual se llama el noviazgo, para, hermanos, acoplarse, para entenderse y así decidir ya los dos unirse en matrimonio para un año, ¿no? Para 10 años. En ese momento que está en el hombre todo el amor para la mujer, para la novia, en ese momento que está en la mujer todo el amor para el novio, cuando deciden formar un matrimonio, ¿con qué pensamiento lo hacen? Con el pensamiento de unirse, ¿para qué cosa, hermano? Para toda la vida. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y así como existen virtudes que lo fortalecen, hay pecados y malos hábitos que lo desintegran. Otra vez. Así como existen virtudes que lo fortalecen, ¿qué también hay, hermano? Pecados y malos hábitos que lo pueden llevar a la desintegración, a la separación. Hermano, ¿no dice la palabra de Dios que lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás? Sí lo dice. Y esto es lo que rige el matrimonio en la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué a veces hay separaciones en la iglesia? A veces porque el hombre persiste en pecar. A veces porque la mujer persiste en pecar. Y en ocasiones, cuando ya se llega hasta la última instancia, no porque Dios así lo ordenó, sino porque el hombre, sino porque la mujer, por sus malos hábitos, por su pecado, llevan a desbaratar, a destruir un matrimonio. Por eso, hermanos, se dice, por eso, hermanos, se menciona que cuando se le da libertad en la iglesia, o al hermano, o a la hermana, fíjate bien, no se hace porque esto se acostumbra a hacer en la iglesia. No, en la iglesia no hay separación, en la iglesia no hay divorcio. Entonces, ¿por qué, hermano, a veces vemos nosotros y están firmadas por algunos pastores o están firmadas por el Ministerio de Honor y Justicia? ¿Por qué hay veces hay carta de separación, carta de libertad? Porque la persona, sea hombre, sea mujer, persiste en los malos hábitos, persiste en el pecado y él está destruyendo su matrimonio y ella está destruyendo por esa causa su matrimonio. Por eso cuando se da la carta de libertad, la hermana no está sujeta a semejante esclavitud, ni el hermano está sujeto a semejante esclavitud. Pero cuando a uno se le da la libertad, ¿el otro cómo queda? Atado. ¿Sí? Porque fue causante de una separación matrimonial. ¿Cómo queda el otro?
atado, no se puede volver a casar. Fíjate bien, hermano. Quien persiste en sus malos hábitos, quien persiste en pecar, y ya, hermano, le habló un encargado y el otro y el diácono y el pastor y persiste en lo mismo, y la hermana dice, hermano, yo no quiero seguir viviendo así con él. ¿Es porque la hermana se quiere divorciar? ¿Es porque la hermana se quiere separar? Yo tengo miedo que ahorita con tantas situaciones que hay, hermano, vaya a contraer una enfermedad y me vaya a contaminar a mí o a mi familia. Y por esas situaciones a veces se concede una carta de libertad para aquel que sufrió la situación, las consecuencias del que persiste en estar siguiendo aquellos malos hábitos y estar pecando deliberadamente. Pero solamente se puede otorgar esa carta de libertad a través de un papel exponiendo su caso, viendo su caso, un hermano pastor analizando esta situación. No te creas cuando te dicen, hermano, ya usted es libre, yo lo hago libre, yo lo separo, yo los hago libre. No, así no. Yo necesito mi carta de libertad. Ningún hermano obrero, ningún hermano encargado, ningún hermano diácono pueden dar carta de libertad. Solamente por la persistencia en el pecado, el hermano pastor, en su momento, viendo esa situación, puede otorgar una carta de libertad. No es porque Dios está permitiendo el divorcio. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, pero nosotros no venimos a hablar de separarnos o de desunirnos, sino a recordarnos los unos a los otros que lo que Dios unió, no lo separe el hombre jamás. Te digo esto, hermano, porque luego a veces llega el héroe. Es que a mí mi encargado donde yo estaba me dijo que yo ya era libre. Es que a mí el diácono donde yo estaba. No, esto no existe en la iglesia del Señor. Para que una persona quede libre, tiene que haber su, ¿qué cosa, hermano? Su carta de libertad por escrito. Bueno, seguimos. Conservar esta unión, alejados de estos, del pecado, de los malos hábitos, es responsabilidad ante Dios de quienes forman ese matrimonio, no permitiendo ninguna acción que atente contra ella, que atente contra su matrimonio. Veamos algunos pecados y malos hábitos que lo desintegran. Adulterio. El adulterio genera consecuencias irreversibles en el matrimonio, separación, daños sentimentales y emocionales irreparables. Quien lo hace es falto de entendimiento. Nunca es por ignorancia. Otra vez. Un adulterio nunca es por qué, hermano, nunca es por ignorancia, ya que la doctrina, por la doctrina que conocemos, todo y cuando este pecado se comete, ya pasó por la mente. ¿Sí, hermano? Primero la vio, primero lo vio. Después lo deseó, después la deseó, y luego maquinó en su corazón, en su mente, ¿cómo le hago para acercarme a esa persona? Sea hombre o sea mujer, ¿cómo le hago para hablarle bonito, para llegarme a esa persona? Y empieza una serie de trabajo y de elaboración que no es por ignorancia, sino ya lo viene, ¿qué cosa? Trabajando, planeando de una y de otra manera. Muy bien. Entonces, por la doctrina conocemos todo y cuanto este pecado se comete, ya cuando ya lo está pensando, cuando ya lo está deseando, cuando ya lo está codiciando, ya pasó por la mente.
Pues este pensamiento, este pecado, este deseo de cometer este pecado, hermanos, nace en el corazón. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los cielos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. En el mundo, el adulterio es un mal hábito de lo más común. ¿En dónde? En el mundo. Pero el Señor dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no obramos las cosas que el mundo hace, dijo el Señor, sino que los guardes del mal. Esa oración hoy en día está vigente en cada uno de nosotros a través de la presencia de un apóstol de Jesucristo. La corrupción ha llegado a tal grado, porque para el mundo es común, que el hombre cometa adulterio, eso es normal. Que la mujer cometa adulterio, eso es normal. Que los hombres que carecen de la gracia de Dios, no todos, los hombres que carecen de la gracia de Dios, a lo malo, ¿cómo le llaman? Y a lo bueno, ¿le llaman qué cosa? Le llaman malo. Muy bien. Ha aprendido el mundo a ver el adulterio como algo normal, como algo cotidiano, de la vida cotidiana del hombre, del ser humano. Y no, hermanos, ese mal hábito no es normal, mucho menos es sano, ni beneficioso, sino todo lo contrario. El adulterio es un pecado. Otra vez, ¿qué es el adulterio? Más que un mal hábito, el adulterio es un pecado que practica el hombre falto de entendimiento. La sabiduría divina, hermanos, clasifica al hombre o a la mujer adúlteros como hombres sin entendimiento, pero además declara que el alma de los tales está corrompida. ¿Cómo está el hombre del alma, del hombre o de la mujer adúltera? Corrompida. Esto es, su alma está pervertida, vaciada, depravada, dañada, extraviada, torcida, infectada, contaminada. El adulterio se practica en la carne y se sufre en el alma. ¿Cómo? El adulterio se practica en la carne y se sufre en el alma. El adúltero hiere, pero sobre todo avergüenza. Es una afrenta difícil de borrar. Es un lastre que impide la buena relación del hombre con Dios, pero además desintegran al matrimonio. El adúltero hiere al alma, pero también hiere, lastima la relación de la pareja. Una de las consecuencias más lamentables del adulterio es la afrenta. Quien practica el adulterio se autodeshonra, se demerita a sí mismo como persona y más como cristiano. En el matrimonio, hermano, quien practica el adulterio queda manchado. ¿Sí? En el matrimonio, quien practica el adulterio queda manchado, amancillado, pierde el respeto por su esposa, pierde el respeto por su esposo, falta el respeto a sus hijos, pero también pierde el respeto por sí mismo. El adulterio no tiene su origen
en la mente del hombre. El adulterio no tiene su origen en la mente del hombre. No. ¿Sabes en dónde tiene origen el adulterio? Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, o los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En base a lo registrado, hermano, en la Sagrada Escritura, ¿en dónde tiene su origen el adulterio? ¿No es en la mente? ¿No es porque lo pensaste y no sabías lo que estabas pensando? ¿En dónde tiene su origen? En el corazón del hombre. Entonces, el adulterio no es un mal pensamiento, sino un sentimiento malo que es generado en el corazón del hombre. Esta maldad se origina en el corazón, se planea en la mente, se practica en la carne y se sufre en el alma. En el matrimonio, quien practica el adulterio es poseedor de un corazón malo, pero también de un alma contaminada. Entiendas, hermano, que este pecado es sumamente dañino tanto para la carne como para el alma. En lo material, el adúltero ocasiona desintegración familiar, hiere, lastima a la familia. El adúltero destruye toda relación familiar. Se pierde el amor, se pierde el cariño, se pierde la unidad, se pierde, hermano, el respeto. En lo espiritual, la consecuencia es muy grave. Se pierde la amistad con Dios y se expone grandemente a la condenación. ¿A qué se expone esa criatura? Sea hombre o sea mujer. ¿A qué se expone? A la condenación. Y al cometer un adulterio, que es lo principal que atañe a su vida, la separación, la enemistad de él con Dios. El adulterio y la fornicación son abominables delante de Dios. Son pecados de afrenta que repugna a Dios, que genera quebranto, vergüenza, marca imborrable y condenación. Sabemos que el cuerpo, este cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de la hermana, ¿es qué cosa, hermano? Es templo del Espíritu Santo y ya no nos pertenece. No es para el pecado, este cuerpo no es para el pecado. ¿Para qué es ahora? Ahora es para el Señor. Ahora es para alabar y bendecir el nombre de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues,
en vuestro espíritu, y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. ¿Cómo le llama la Sagrada Escritura al adulterio? Deslealtad. Otra vez. ¿Cómo le llama la Sagrada Escritura al adulterio? Deslealtad. El hombre o la mujer adúlteros, porque este pecado, dijimos, no es exclusivo del hombre. Tan puede haber un adúltero como puede haber una, ¿qué cosa? Una adúltera. Pregunto, ¿habrá mujeres adúlteras? ¿Sí, hermano? Quien adultera es desleal. Por esa maldad es infiel, es traidor y es miserable. Ese mal hábito, o más bien ese pecado, se origina en el corazón del hombre como consecuencia de un descuido. Por eso dice el texto anterior, guardaos pues en vuestro espíritu. Cuando esto no se lleva a cabo, el hombre, hermanos, peca ofendiendo a Dios y traicionando a su pareja. Lo de menos es lo que la gente murmure. Lo de menos es lo que los hombres piensen de ti. Lo realmente importante es lo que Dios piensa de ti. Lo que nos debe interesar es lo que Dios siente cuando nos ve en esa situación de miseria. Es tan repugnante el adulterio en el matrimonio que Dios no acepta la ofrenda de quien participa esta maldad. Otra vez. Es tan repugnante el adulterio en el matrimonio que Dios, ¿quién? Dios no acepta la ofrenda de quien participa esta maldad. Desde la antigüedad, Dios ha prohibido el adulterio de su pueblo. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esta regla establecida por Dios, el hombre en su condición humana tiene necesidades. ¿Sí, hermano? ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué tiene la mujer? Necesidades. Pero también tiene la forma de suplir todas ellas sin necesidad de pecar y sin necesidad de traicionar a su pareja. Todo hombre tiene su propia mujer. Ella es la cisterna en la que debe saciar su sed. Esto de ninguna manera ofende a Dios, al contrario, con ellos se cumple parte del propósito de Dios con relación al matrimonio. Versículo 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Pregunta la palabra de Dios. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Qué lamentable es que el hermano que practica esta maldad lleve una vida desenfrenada y además de causar la desintegración de su matrimonio, en el peor de los casos, tenga hijos fuera del matrimonio instituido por Dios. Versículo 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Todo hermano que desea ser feliz en su matrimonio y desea vivir bajo la bendición de Dios, debe alegrarse única y exclusivamente con la mujer que fue unido en matrimonio. De esa forma,
su matrimonio será sólido, indestructible y duradero. Y este consejo es tanto para el cristiano como para la cristiana. Este consejo es para el esposo como para la esposa. Muy bien. Otro de los malos hábitos que desintegran el matrimonio es la mentira. Recurrir y emplear la mentira con nuestro compañero o compañera es motivo de conflictos continuos. Cuando la mentira es descubierta, se pierde la credibilidad y confianza, seguido de celos, y por consecuencia se tiene un hogar intranquilo y sin paz. Otra vez. Cuando la mentira se descubre, ¿qué dijimos que era la mentira? Otro de los malos hábitos que desintegran el matrimonio. Cuando la mentira, cuando en el hogar la esposa le dice al esposo mentira, el esposo le dice a la esposa mentira, le oculta algunas cosas. Cuando la mentira es descubierta, se pierde la credibilidad. A ver, ¿tiene razón esto? ¿Sí, hermano? Porque ya no hay una seguridad, porque ya no hay una confianza, se pierde la credibilidad y confianza, seguido de celos. Ahí es donde empiezan los celos, y por consecuencia se tiene un hogar intranquilo y sin paz. Mi esposa me anda siguiendo para todos lados. ¿Esto es algo normal? Esto es algo que ocurre en el matrimonio del cristiano, pero cuando así pasa es porque pudo haber habido, ¿qué cosa? Mentira en el matrimonio. Mi esposo ya no me cree lo que le digo. Mi esposo ya no me deja salir. Mi esposo ya no me permite hacer esto. Pero es porque a veces hubo, ¿qué cosa, hermano? Hubo la mentira en el hogar. Tenemos asegurados los días buenos en nuestro hogar si frenamos nuestra lengua y no hablamos engaño. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, ¿qué consejo nos da el Espíritu de Dios? ¿Te dice cómo vivir feliz? Hermano, ¿te dice cómo ser feliz? Hermana, ¿te dice cómo vivir con tranquilidad? Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este verso es perfectamente aplicado a todo lo que desee mantener sana y fuerte, hermano, la relación matrimonial. La verdad fortalece. Otra vez, ¿la verdad qué, hermano? La verdad fortalece, la mentira debilita. La verdad une, la mentira desune. La verdad da vida, la mentira da muerte. Si amas a tu pareja, si quieres vivir en un hogar feliz y próspero, omite totalmente la mentira. Que no exista la mentira en tu hogar. Y ahora sí, y los días de tu matrimonio, ¿cómo serán? Y los años en tu matrimonio, ¿cómo serán, hermano? Felices, buenos, alegres, tranquilos. Cuando aparece la mentira en el matrimonio, vienen los días malos, llegan los días amargos. Entonces ese hogar se debilita y en algunos casos se desintegra. Pregunto, ¿es peligrosa la mentira en el matrimonio? Sumamente peligrosa. Todo matrimonio que practica la mentira está condenado al fracaso.
Otra vez. Todo matrimonio que practica la mentira, ¿qué cosa, hermano? Está condenado al fracaso. No, pero es que no se dio cuenta. No, pero es que no me descubrió. Ya llegará el momento. Ya llegará el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, dice el Espíritu de Dios, en Efesios 4, 25, por lo cual, desecha la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la relación matrimonial. ¿En dónde? En la relación matrimonial no hay lugar para la mentira. En todo momento se debe de hablar la verdad, sea cual sea la situación. Recuerden, hermanos, que una mentira siempre lleva a otra mentira más grande, hasta que la situación es insoportable. Por eso el Espíritu Santo nos recomienda hablar verdad con nuestro prójimo en el matrimonio, porque de eso estamos hablando. En el matrimonio, el prójimo, nuestro más cercano, es la esposa, es el esposo. Para evitar que nuestro matrimonio se desintegre, son necesarios dos aspectos de suma importancia: desechar la mentira y hablar con la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En algunas ocasiones, algún integrante del matrimonio omite hablar la verdad bajo las siguientes excusas. Fíjate bien, el pensamiento que a veces se le viene al hombre, el pensamiento que a veces se le viene a la mujer, y empieza a hablar, hermanos, con mentira, empieza a ocultar la verdad bajo esta siguiente excusa: tengo que mentir para salvar mi matrimonio. Tuve que mentir por amor. Estas razones no son válidas ni justificables. Nunca jamás la mentira servirá para salvar absolutamente nada. Nada, hermano. Entre tanto que la mentira destruye y desintegra, la verdad, dijimos, edifica, fortalece y une al matrimonio. Otro mal hábito más que desintegra el matrimonio: la irresponsabilidad. ¿La qué? La irresponsabilidad siempre detonará en iras y contiendas este mal hábito de no aportar con los gastos y obligaciones en el hogar. Se debe contribuir en base a los acuerdos pactados de aportación. Además de los conflictos que este mal hábito ocasiona, este le genera al varón una desagradable reputación. En este ámbito, ambos deben de ser cuidadosos de su patrimonio, no ser despilfarradores, ni exigir ni pretender más de lo que se tiene. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La irresponsabilidad, hermano, la irresponsabilidad, hermana, puede presentarse en cualquiera de las dos partes que integran al matrimonio. Hay mujeres irresponsables, pero también hay hombres irresponsables. A ambos, en esta tarde, la palabra de Dios les recuerda que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No proveer para los suyos equivale a irresponsabilidad. Irresponsabilidad es falta de voluntad y falta de capacidad para cumplir con sus deberes. Se manifiesta con pereza y falta de interés. La irresponsabilidad como acción lleva consigo el incumplimiento de un acto u obligación asumido de manera voluntaria u obligatoria. Cuando la irresponsabilidad se hace presente en el matrimonio, en cualquiera de sus dos integrantes, se hace presente la contienda, inician los pleitos, inician, hermano, los altercados, cesa la paz, inicia, hermano, la discusión. En el matrimonio se hace presente la disensión, ya no hay unidad, no son más uno solo, ahora hay dos bandos. Lejos de asumir y cumplir cada quien con su responsabilidad, inician las ofensas, inicia el maltrato verbal o hasta incluso el maltrato físico. La contienda como consecuencia de la irresponsabilidad en el matrimonio jamás va a fortalecer al matrimonio, sino todo lo contrario. Ese mal hábito desintegra al matrimonio. Por esa causa, en el consejo, hermanos, que en esta tarde nos envía el apóstol de Jesucristo, le dice a todos los matrimonios que hay en el pueblo de Dios que cumpla con el deber y la responsabilidad que tiene tanto el esposo como la esposa. Cuando se es responsable, cuando cada quien cumple con sus funciones, es participante, imposible que la contienda se haga presente. No puede. Cuando el hombre cumple con sus deberes, cuando la mujer está atenta a su marido, jamás va a desintegrarse ese matrimonio. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La contienda, los pleitos ocasionados en el matrimonio como consecuencia de la irresponsabilidad, de no estar atento cada uno con sus deberes que les corresponde, no solo puede causar la desintegración del matrimonio. Además, un matrimonio que vive en contiendas se verá estorbado en su relación espiritual con Dios. Están disgustados en la casa, llega la hora de la oración y le dice el esposo que está enojado con la esposa: vete tú a la oración, yo no voy a ir. O le dice la esposa al esposo: vete tú a la oración porque yo estoy muy enojado y yo no puedo ir a la oración. ¿Eso qué lo causó? ¿Eso qué lo causa? Es necesario que nosotros estemos apercibidos. Esa es la causa por la cual el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aconseja a los matrimonios que hay en el pueblo de Dios a vivir libre de toda contienda. En el mundo, un hombre o una mujer irresponsable, en el mundo, hermano, ¿cómo son vistos? A ver, ¿cómo se ve al marido que no provee lo necesario para su hogar? ¿Cómo es visto en el mundo? ¿Mal? ¿Le llaman o le nombran? Flojo, perezoso, descuidado, desamoroso. A ver, ¿estoy exagerando? ¿El mundo cómo le llama, hermano? ¿Sí? ¿Y cuando es la mujer? No arregla su casa, no atiende,
tiene a sus hijos descuidados, ¿cómo le llaman? Descuidada, perezosa, mujer sucia, que no atiende su hogar, que no atiende su casa. Eso el mundo, ¿lo ve mal? Eso el mundo lo reprueba. Imagínate en la iglesia del Señor. Imagínate, hermano, en el pueblo de Dios. La irresponsabilidad en el matrimonio se hace presente en el cumplimiento del deber entre padres e hijos o entre cónyuges. La irresponsabilidad puede ser económica, laboral, moral o marital. El tiempo, hermanos, se va rápido. Son varios subtemas, hermanos, que los hermanos de Octodocia, hermanos, pusieron dentro de este tema. Pero yo creo, hermano, que todo el cuerpo ministerial también es esparcido en todas las sedes de la iglesia, están oyendo estas explicaciones. Están tomando nota de todo esto. Y nosotros, en nuestras iglesias, cada subtema, vamos a sacar un tema para que la iglesia siga siendo edificada en esta sana doctrina que Dios le ha revelado a su santo apóstol. Pero el tiempo, hermano, se nos va y su hermano tiene que completar todos los puntos que a su hermano le asignaron. El siguiente mal hábito que desintegra el matrimonio son las adicciones y los vicios. La drogadicción y el alcoholismo son poderosos desintegradores del matrimonio. Principalmente se desmorona el patrimonio de los esposos. Es dominada la voluntad y deviene violencia, robo y hasta crímenes. Dios castiga a quienes corrompen el templo del Espíritu Santo, porque esto de las adicciones o de los vicios se hace con el cuerpo, se hace a través del cuerpo. Un hogar piadoso y consagrado siempre estará blindado a esta condición de vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá de él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito sea nuestro Dios. Por gracia divina. ¿Por qué, hermano? Por gracia divina, nuestro cuerpo tiene un lugar de bendición. Somos templo de Dios. La gracia del Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Lamentablemente hay quien, lejos de vivir en el Espíritu, vive en las obras de la carne. En algunos casos, el descuido es tan grande que algunos hermanos tienen un vicio o una adicción. ¿Quiénes? Estamos hablando de nosotros, no de los gentiles. Estamos hablando de los hijos de Dios, no de los extraños. Estamos hablando de ti y de mí, hermano. En algunos casos el descuido es tan grande que algunos hermanos tienen un vicio o una adicción. Quien padece este lastre pierde la dignidad. Es tan fuerte el arrastre del vicio o de la adicción que malgasta la bendición económica que Dios le da en saciar sus vicios y sus adicciones. El poco o el mucho dinero que a base de un gran sacrificio obtiene el hermano, la hermana, ya no es utilizado en solventar las necesidades familiares. No, su uso ha cambiado.
Ahora es despilfarrador en la adquisición de las cervezas, de los cigarros, de los vinos, de las drogas. Se ha olvidado de mitigar el hambre de la esposa, del esposo, de los hijos, de las hijas. Ha perdido el interés en saciar la sed de sus seres queridos. Los robos se empiezan a hacer presentes en el hogar, porque se acaba el dinero, y cuando se acaba el dinero, es tanto su adicción, es tanto su vicio, que ¿qué empieza a pensar la persona? ¿En qué cosa? En robar, en agarrar lo que no es suyo. Estos malos hábitos ocasionan división, pleitos y, en el peor de los casos, crímenes. Si en el matrimonio existen malos hábitos, llegará la miseria espiritual. Pues no solo está atentando en contra de la unidad matrimonial, sino que además está destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿Sabes cuál es el castigo para todo aquel que, movido por los vicios y las adicciones, contamina el templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, para la gloria del Señor. Lo que ante el mundo solo es un mal hábito, lo que ante el mundo solo es una mala costumbre, ante Dios, ¿qué es, hermano? Ante Dios es un grave pecado. Esta es la iglesia de Dios. Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Hoy hemos venido a esta hermosa provincia a recordar, a participar de ese memorial ordenado por Cristo, para que a través de esa participación y la oración del justo, volvamos a tener comunión con Dios y con Cristo. Iglesia de Jesucristo, demos gloria a Dios. Somos una nación santa. Vivamos en la maravillosa gracia de Dios. En la actualidad tenemos un hermoso ejemplo por excelencia. La vida, la conducta y la excelencia de obras de nuestro amado Padre y Señor, el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. ¿Cómo le vemos? Un hombre trabajador, un hombre cuidadoso de la obra del Señor, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, pero siempre lo vemos con su compañera. Siempre cuando puede va a estar con sus hijos, con su familia, porque el más de su tiempo lo dedica a cuidar a la iglesia del Señor. Pero no por eso quiere decir que descuida su hogar, que descuida su casa. ¿Ejemplo tenemos? A ver, ¿ejemplo tenemos, hermano? A Él imitemos, a Él sigamos, pues Él nos lleva camino al cielo.
Qué hermoso trabaja el varón de Dios. ¿Sí, hermano? Qué hermoso es nuestro Padre, es único, es inigual, es precioso, es santo, es perfecto, es puro, es recto, es temeroso de Dios. Entonces no debe de haber lugar en los matrimonios de la iglesia para los vicios, para las adicciones, porque las consecuencias que se sufren son muy lamentables. ¿Sí, hermano? Las consecuencias que se sufren por estas causas son, hermanos, lamentables. En este mundo el fracaso y la desintegración de ese matrimonio, después la condenación del alma, pues quienes participan tales cosas no entrarán al reino de Dios. El siguiente mal hábito que desintegra el matrimonio es uno de los más fuertes y peligrosos de la era moderna. Lamentablemente hay quien no lo ve, no lo entiende así, y me estoy refiriendo a la tecnología y el uso de las redes sociales. Fácil acceso a ello por todos, por hombres adultos, por mujeres adultas, por recién casados, por jóvenes y señoritas, por niños y niñas. Fácil acceso a qué, hermano? A las redes sociales. Muy bien. La televisión es una distracción en los quehaceres en el hogar. Te voy a explicar un poquito, así brevemente. Llega la hermana con su hermano, mi esposo, cuando le digo que se fundió el foco, que el boiler no sirve, que el baño se descompuso, que se rompió el escalón, ahí está mi esposo sentado en el sillón viendo la televisión. ¿Cierto o mentira? Llega el esposo: hermano, llego del trabajo y no hay comida. Hermano, me levanto a trabajar y no me echa mi lonche, mi comidita. Hermano, llego a la casa, los hijos todos descuidados, sucios, sin bañarse, sin arreglar, la casa sin arreglar, son las 5 o 6 de la tarde, ya para irnos a la oración, y la casa no se arregla. Ah, pero mi esposa ahí está viendo la televisión. La tecnología y el uso de las redes sociales a veces nos pueden llevar a estas situaciones. Es una distracción en los quehaceres en el hogar y en la asistencia a las oraciones. Emplear excesivo en el uso de las redes sociales también es ocasión de problemas. Además, si no se aplica la virtud de la prudencia en su uso, se abre una puerta al pecado. Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La luz de Cristo alumbra esta iglesia. ¿Sí, hermano? La luz de Cristo es manifiesta en la amada iglesia del Señor. La luz de Cristo se manifiesta en la amada y santa persona del apóstol de Dios. Él ama profundamente nuestra alma, pero también ama nuestro cuerpo con amor paternal. Viene a despertar nuestro sentido espiritual y nos insta a que aprovechemos bien el tiempo,
Porque los días, ¿cómo son, hermano? Son malos. La tecnología ha avanzado a pasos gigantescos. Esto de ninguna manera es malo, ni es pecado. Al contrario, todos nosotros somos testigos del buen uso que en la iglesia se le da a la tecnología. ¿Sí, hermano? Vemos día a día esto. El ungido de Jehová ha sabido usar la tecnología e incluso las redes sociales para proclamar la obra de Dios. ¿Sí, hermano? Está al alcance de su mano. ¿Y qué hace cuando hace uso de estas redes sociales? Proclamar la gracia de Dios a todo el mundo. A donde a veces, hermanos, por las distancias, es imposible que una persona pueda ir a un lugar, a otro lugar, hasta los rincones más apartados de la tierra. El siervo de Dios ha sabido aprovechar este uso de la tecnología para bendición hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, en algunos matrimonios, el uso que se da a las redes sociales y a la tecnología no es bueno. Satanás no descansa, hermano. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como un, ¿qué cosa? Como un león rugiente, tratando de, ¿qué, hermano? De devorar las almas de los escogidos. El diablo no ignora la existencia de las redes sociales. No, hermano. Hace uso de la tecnología y de las redes sociales para perjudicar a los hijos de Dios. A ver, Satanás también conoce de las redes sociales y hace uso de ellas para perjudicar a los hijos de Dios. Sí, hermano. Sí, hermana. Es muy lamentable que algunos hermanos, hermanas, casados, casadas, utilizan las redes sociales y la tecnología en una forma deshonesta, inmoral e incluso impía. También con astucia inician las conversaciones haciendo mención de algo bueno, pero esto solo es para ganar terreno, para sondear. Muchos matrimonios han fracasado, no por causa de las redes sociales. La verdadera causa es el mal uso de ellas. Hace unos momentos, hermano, unas cuantas horas, venía el varón de Dios de visitar la iglesia 20 de noviembre. Y estuvo en medio del pueblo de Dios ahí en la iglesia. Y se alegró mucho el varón de Dios con todo el pueblo que estaba reunido en ese lugar. Y ya de regreso venía haciendo un comentario el varón de Dios. De que él ha sido testigo de que a veces algunas personas que cometen falta, adulterio, pecado, están, hermanos, inclinados a ciertos vicios. Suben, hermano, a esas redes sus acciones, sus obras, sus faltas, lo que están haciendo el día a día de su vida, lo suben como que si eso fuera digno de ser visto por todos. Y decía el siervo de Dios, lamentable la situación de aquella persona. ¿Sí, hermano? A ver, las redes sociales son malas. ¿Qué hacemos en una presentación apostólica? ¿Hacemos uso de las redes sociales? Vemos, hermanos, oímos, observamos la bendición de Dios que hay para nosotros. Pero a veces, hermanos, el mal uso de las redes sociales es lo que perjudica al hombre, a la mujer en su matrimonio. No es propio, fíjate bien, hermano, no es propio de un verdadero cristiano
estar conversando con una hermana casada por mucho tiempo, por poco tiempo, y mucho menos en horarios impropios y deshonestos. La hermana casada tiene a su esposo para platicar. El hermano casado tiene a su esposa para platicar. No, hermanos, eso no es sano, eso no es prudente, eso no es propio de los hijos de Dios. Satanás está esperando la más mínima de las fisuras para entrar y perturbar la razón, los sentimientos y el comportamiento de todos nosotros. Lamentablemente, muchas de esas conversaciones impropias, ya sean por teléfono, mensajes de texto o por las redes sociales, han sido el origen de serios y graves problemas en los matrimonios. Y muchos de ellos, ¿saben qué cosa, hermano? Se han desintegrado. Ese mal hábito, ese mal uso, está ganando terreno entre los hijos de Dios. Y es penoso decirlo, pero se ha convertido eso, hermano, en una plaga, en un arma mortal, cuando no se le da un buen uso. Iglesia del Señor, hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Seamos, hermanos, prudentes. Hermanos, compañeros en la milicia, seamos sensatos, no seamos insensatos, porque el premio de esa insensatez es carísimo, hermano. El fracaso y la desintegración de un matrimonio, de seguir mal utilizando la tecnología y las redes sociales, nuestra familia, ¿quién? Nuestra familia del que comete estas cosas sufrirá, hermano, amargamente. Viviremos días amargos. Los hijos se avergonzarán de sus padres. Tu pareja dejará de amarte, de admirarte, de respetarte. Es mejor aprovechar bien el tiempo, ser prudentes, ser entendidos, ser sabios. Tenemos el conocimiento de Dios, tenemos una sana doctrina que nos enseña cuál es el camino que debe de seguir el cristiano. Honremos a la iglesia, honremos la doctrina, honremos al apóstol de Jesucristo, honremos a Cristo Jesús, honremos nuestra propia vida con nuestra palabra, con nuestra conducta, al único Dios vivo, santo, eterno, glorioso, magnánimo, hermoso. Y nuestro matrimonio, y tu matrimonio, hermano, vivirá feliz. Serás dichoso, pues la bendición de Dios abundará en ese hogar. Recordemos, hermanos, que el matrimonio, el matrimonio es para siempre. Esta disposición divina debe quedar sellada muy bien en la mente del hombre, en el corazón, hermano, de los esposos, del esposo, de la esposa. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuestras malas acciones dentro del matrimonio, esos hábitos, esos pecados, esa persistencia en el hábito, el mal hábito, esa persistencia en el pecado, son las que lo harán separar. Cumplamos, hermanos, el propósito de Dios, alejándonos de todo pecado y mal hábito que lo desintegra. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Esta es la voluntad de Dios. Y no está sujeta a discusión. Cuidemos este favor que nos ha hecho el Señor nuestro Dios. Sí, hermano, porque el matrimonio no es una carga, no es un lastre, es un bien, es un favor que nos hace el Señor desde el principio. Otra vez, ¿qué vio Dios cuando andaba el hombre caminando en el Edén? ¿Convivía con los animales? A ver, ¿convivía con los animales? Andaba entre ellos. ¿Podía tomar de cualquier fruto del huerto? ¿Qué más tenía el hombre o qué más quería el hombre? ¿Podía meterse al mar si quería? ¿Podía subirse a la montaña si quería? ¿Podía meterse al río? ¿Podía correr por el desierto? ¿Podía correr entre los árboles? ¿Qué más quería el hombre? Pero Dios vio que el hombre, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. No permitamos, hermanos, que el adulterio, que la mentira, que la irresponsabilidad, que los vicios, que las adicciones, que la tecnología y las redes sociales desintegren, deshonren, manchen, afrenten y contaminen un matrimonio. El matrimonio es santo. El matrimonio es instituido por Dios. El matrimonio, hermano, que yo me casé allá en la católica y de allá me trajo el Señor. Cuando tú entras al pueblo de Dios y eres lavado en la sangre de Cordero, ese matrimonio ya es santo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más el que se efectúa en este lugar? Cuando canta la iglesia, Dios bendiga a las almas unidas. Dice el joven y la señorita, hermano, yo me fui con la novia. Hermano, dice la señorita, yo me fui con el novio. Ah, te pusieron un tiempo a prueba. Y después de ese tiempo a prueba, ya habiendo pasado la prueba, tu matrimonio es santo, es aceptado delante de Dios. Por último, hermano, recordaremos un hermoso consejo apostólico con respecto a lo que nos ocupa el tema de hoy. Presentación apostólica, dijo el apóstol de Dios. He sentido entonces en mi ser la necesidad de hablar de esto, porque aunque tenemos una enseñanza, una doctrina, una disciplina diferente a la del mundo, puede ser que la influencia del mundo pudo haber alcanzado a algún hermano, alguna hermana, que olvidando el primer mandamiento que Dios nos deja, como matrimonio, recurramos al consejo de la mamá, del papá, del amigo, de la comadre, del compadre, de las personas ajenas a nuestro matrimonio, que influyen con sus ideas y en vez de ayudar, destruyen con sus ideas a la familia. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Chicago, Illinois, 9 de octubre del 2016. El apóstol de Jesucristo nos ha dicho que somos hijos de la libertad. Bendita sea la gracia de Dios. Hermano, hermana, compañero en el pueblo de Dios, no nos dejemos influenciar por el mundo. No, hermanos, eso no deja nada bueno. En nuestra iglesia tenemos hermosos ejemplos con relación al matrimonio. En nuestra iglesia tenemos hermosos ejemplos con relación, hermanos, a este apartado. Hace casi 2 meses, en la Ciudad de México, nos regocijamos en celebrar el 25 aniversario del matrimonio de nuestro amado padre en la fe, Nazón Joaquín García, con nuestra hermana Alma Zamora. 25 años de matrimonio. Y velos, ¿son felices?
¿Son alegres? A donde va el hombre, a donde va nuestro Padre, a donde va el apóstol, ahí va su compañera. Bendita sea la gracia de Dios. Este tipo de ejemplos es el que debemos de imitar fielmente. Ejemplo de virtud, de amor, de prudencia, de unidad, de lucha, de verdad. ¿De qué dijimos? De lucha. ¿Hay lucha en el matrimonio? Pregunto, ¿hay lucha en el matrimonio? El hermano batalla con la hermana batalla con el hermano, pero tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo sabe. Tenemos un Dios que si le pedimos, en todo nos ayuda. Pues es promesa de Dios: clámame en el día de tu angustia y yo te responderé.